En la lucha para la erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer, se debe de concientizar a todos los hombres y todos los niños varones. Deben asumir responsabilidades a fin de eliminar la violencia contra la mujer con cero tolerancia. Deben participar todos para oponerse en forma constante, día a día, a la violencia de género en todas sus formas. Crear en todos los integrantes de la sociedad, hombres, mujeres, niños y niñas, una conciencia social de no cometer nunca actos de violencia contra la mujer, ni tolerar ni permanecer silenciosos cuando estos ocurren, como forma de vida en todos los ámbitos de la sociedad, dentro de la familia, en las escuelas, en el área de trabajo. Es indispensable cumplir cabalmente políticas y marcos jurídicos que aborden la violencia contra la mujer como una cuestión de derechos humanos, de un ámbito penal en el caso de lesiones, violación o feminicidio, y reconocer este fenómeno como un problema prioritario de salud pública. Empoderar a las mujeres quiere decir la inclusión de la mujer en el sector laboral, en el sector social, gubernamental, es decir, hacer partícipe a la mujer dentro de todos los aspectos de la sociedad, abolir la discriminación, hacer efectiva la igualdad de derechos humanos, laborales, así como brindar las mismas oportunidades de educación, de desempeño social y de crecimiento laboral. En la búsqueda de una fórmula para la creación de una economía más fuerte, alcanzar los objetivos de desarrollo y sustentabilidad, tanto social como económica, que permitan mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y en términos generales de la sociedad, es fundamental que la mujer participe plenamente en la vida económica en todos sus sectores. Las investigaciones recientes demuestran que la diversidad de género ayuda a las empresas a mejorar sus resultados al permitir la inclusión del talento, las aptitudes y la energía de las mujeres en todos los niveles de la actividad en materia de desarrollo económico del país. Los servicios de salud reproductiva ofrecen un ámbito estratégico de apoyo a las mujeres víctimas de violencia. La visita a un centro de salud reproductiva puede ser la única oportunidad de recibir ayuda de que dispone una mujer para recibir servicios múltiples para la atención en casos de crisis, que pueden ser servicios de índole médica y jurídica, tanto dentro como fuera del sector salud. Las mujeres y las niñas pobres suelen ser más vulnerables a la violación, posiblemente debido a que residen en vecindarios más peligrosos. Lo mismo ocurre con los desplazamientos hacia el lugar de trabajo y hacia la escuela. La violencia por motivos de género afecta a las mujeres de todas las clases sociales. La pobreza y la falta de educación son factores de riesgo adicionales. Las mujeres en todo el mundo son la víctima más frecuente de violencia, abuso, hostigamiento y acoso sexual. La violencia ha sido socialmente construida y se piensa que tiene su origen en el establecimiento de una sociedad cimentada en relaciones jerárquicas. Por ello se le ha tolerado, se le ha naturalizado y hasta justificado para resolver conflictos o bien como medio para el mantenimiento y continuidad del orden impuesto. Hoy en día la violencia forma parte de nuestra vida cotidiana. Imágenes, videos son cada vez más fácil y más frecuente de ver en los medios de comunicación, lo que hace que se le considere un componente inevitable de la vida cotidiana. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Hay una forma de violencia que se origina dentro de una sociedad clasista e impositiva, dividida por el género, que promueve la jerarquización del sexo masculino sobre el femenino, tolerando y naturalizando así la violencia contra las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres en el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Esta definición incluye en la vida privada lo que se extiende al ámbito de la interacción familiar y el ámbito laboral. Más recientemente se ha adoptado otra definición que la define como la violencia contra las mujeres: todo acto de fuerza física o verbal, coerción o privación amenazadora para la vida dirigida al individuo, mujer o niña, que cause daño físico o psicológico, humillación o privación arbitraria de la libertad y que perpetúe la subordinación femenina. La violencia contra las mujeres es el resultado, en la mayoría de los casos, de una conducta aprendida, consciente y orientada, producto de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad entre hombres y mujeres. La violencia contra la mujer es un instrumento de dominación para imponer y afianzar el poder de los hombres y conseguir la subordinación
del sexo femenino. En México, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en el 2008, artículo 6, reconoce diferentes tipos de violencia contra la mujer, como son la violencia psicoemocional, física, patrimonial, económica, sexual, contra los derechos reproductivos y feminicidio son los principales tipos. En México, la violencia sexual contra las mujeres ha sido conceptualizada como toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer. Definición en la que se incluyen referirse a ella con palabras como mi amor, bonita, preciosa, entre otras, lo que ya cimenta una conducta de acoso sexual cuando no hay aceptación por parte de la persona afectada. La violencia sexual se manifiesta en varias formas e intensidades. Va desde el acoso y hostigamiento sexual hasta su expresión más grave, que es la violación y el feminicidio. Estas conductas de violencia sexual provocan en las afectadas sentimientos de desagrado como humillación, molestia, depresión, poca satisfacción personal. En algunos casos puede provocarse sentimientos de culpa en las personas afectadas. El hostigamiento sexual se trata de una conducta no recíproca basada en el sexo que afecta la dignidad del individuo y resulta ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe. El rechazo o sumisión a esa conducta se emplea como base para una decisión que afecta algún área de la vida de la víctima, situación que tiene origen en relación de subordinación laboral o escolar. El hostigamiento se cobija en una relación jerárquica de autoridad y subordinación que se produce entre el acosador y quien es acosado o acosada. Por ello, la ley destaca que se trata de un acto de poder, el cual viene dado por el abuso de la autoridad en la creación de ambientes o situaciones que obligan a la persona acosada a soportar el asedio de la persona hostigadora. Por otro lado, en el acoso sexual no existe subordinación, sí hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y riesgo para la víctima. Los comportamientos que se califican como acoso sexual son físicos, que incluyen tocamientos, acercamientos innecesarios, los comportamientos verbales que incluyen comentarios y preguntas sobre el aspecto, estilo de vida, orientación sexual y comportamientos no verbales, como silbidos, gestos de connotación sexual, exposición de objetos pornográficos. Ambas conductas consisten en insinuaciones o comportamientos verbales o físicos de índole sexual indeseados para quienes la reciben. Según la Ley General de Acceso de la Ley de la Mujer para el Acceso a una Vida Libre sin Violencia, la diferencia entre acoso y hostigamiento es muy sutil. El acoso se suscita en diferentes espacios, sea en escuelas, las familias, en el transporte público o en el trabajo, y opera de manera horizontal entre personas de jerarquías homólogas o de parte de alguien que ocupa una posición menor a la persona acosada, mientras que el hostigamiento sexual opera de manera vertical y se ejerce de parte de un superior jerárquico que utiliza su posición o cargo para obtener alguna satisfacción a través de ofrecimientos, amenazas relacionadas con la situación laboral de la persona subalterna. Cabe aclarar que tanto el acoso como el hostigamiento son delitos tipificados en los ordenamientos jurídicos de nuestro país y que por lo tanto son conductas que acreditan diferentes sanciones. El hostigamiento y el acoso sexual se manifiestan mediante conductas que violentan los límites personales en relación al contacto físico y la sexualidad, la cual es un ámbito íntimo y personal que debe ser compartido mediante la aceptación expresa y consciente de cada persona. La no reciprocidad de las conductas sexuales, subrayar que justamente el hostigamiento sexual consiste en el acorralamiento y fastidio que implica la demostración unilateral de deseos sexuales de una persona hacia otra, y las consecuencias del hostigamiento sexual, las cuales pueden tener efectos discriminatorios para quienes lo padecen. Recordemos que la discriminación es todo acto que denote distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, género, edad, preferencia sexual o abuso del poder, y que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. El hostigamiento y acoso sexual tienen en común el desconocimiento del marco legal que protege a la mujer, así como una falta de cultura de la denuncia. Esto provoca silencio y un encubrimiento por parte de las víctimas, lo que da como resultado que se minimice o incluso se oculte el delito. Actualmente persisten en nuestra sociedad creencias socioculturales que son erróneas sobre su causalidad en ocasiones, generando que las víctimas se sientan culpables y temerosas de sufrir una violación, afectación en su entorno laboral o social, lo cual deriva en el desarrollo y aplicación de estrategias de evitación para eludir una victimización.
y autoprotección, cuya función primordial es protegerse de alguna victimización criminal o de sus consecuencias. Esta violencia tiene un vínculo estrecho con el ejercicio desigual del poder, donde la mayoría de las mujeres quedan en desventaja con respecto a los hombres. En el México actual, la violencia contra las mujeres forma parte del sistema patriarcal desventajoso en el que vivimos, en el que se busca culpabilizar a la víctima, minimizar el impacto psicológico de la agresión y justificar al perpetrador, lo que se traduce en tolerancia hacia agresiones sexuales que repercuten en el medio de las víctimas, a ser culpabilizadas por la agresión sexual sufrida o en la incapacidad por reconocer lo ocurrido como una agresión. Está demostrado que las estudiantes son mayormente acosadas por compañeros estudiantes, así como individuos ajenos a la institución, profesores y trabajadores de las instituciones educativas. Todo esto exige la atención de las redes de apoyo familiar, así como autoridades educativas y autoridades del Estado para la aplicación de estrategias y sanciones que brinden apoyo a las víctimas en un Estado de Derecho que tenga como finalidad la erradicación de la violencia sexual hacia la mujer en todas sus formas, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La violencia sexual contra la mujer forma parte de nuestra vida cotidiana, se manifiesta en miradas incisivas, comentarios referentes a la apariencia física, tocamientos innecesarios que, a pesar de ser desagradables y molestos, en algunos casos son tolerados para evitar una agresión mayor. Este tipo de violencia se produce en un contexto social que promueve la subordinación de las mujeres frente a los varones, generando estereotipos y roles que animan una conducta activa en los hombres y una pasiva en las mujeres, traduciéndose en la permisión social de diversas intromisiones que invalidan la dignidad social de la mujer. Se estima que en todo el mundo 1 de cada 5 mujeres será víctima de violación o de intento de violación a lo largo de su vida, 1 de cada 3 habrá sido golpeada o obligada a entablar relaciones bajo coacción o maltratada de otra manera, por lo general por un miembro de su familia o un conocido. La violencia por motivos de género genera un costo para las mujeres, sus hijos, sus familias y sus comunidades, provocando un obstáculo sustancial para reducir la pobreza, favorece y perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres, lo que impacta severamente a la familia inicialmente, a la sociedad y eventualmente retrasa el desarrollo económico por el costo generado en mayores gastos de atención de la salud, demandas ante los tribunales, denuncias policiales, dificultades en la escuela, pérdidas a nivel educacional por abandono de los estudios y afectación en el ámbito laboral con disminución en la productividad por pérdida de días de trabajo. Los efectos de la violencia también pueden alcanzar a futuras generaciones. Los niños que han sido testigos de abuso y que fueron víctimas suelen padecer daños psicológicos duraderos y en determinadas instancias existe la tendencia de repetir dichas agresiones por motivos socioculturales o bien como venganza.